Año 1518 después de Cristo. Desde su capital, Tenochtitlán, los aztecas dominan México. Son fuertes e implacables y controlan con puño de hierro a centenares de estados vasallos. El templo mayor domina el centro de la ciudad. Para los aztecas, esto constituye el corazón del único mundo. Aquí ofrecen los sacrificios a los dioses. El monarca absoluto de este imperio se llama Moctezuma. Es un sacerdote guerrero, adorado y temido como un dios. Tiene derecho sobre la vida y la muerte de sus súbditos, y goza del favor de los dioses. Pero el precio de esta protección es inmenso. Los dioses requieren un flujo constante de energía vital, que proviene del elemento más preciado, un corazón humano todavía palpitante. Es un antiguo sacrificio ritual, común a todas las poblaciones mesoamericanas. La sangre de la víctima reforzará aún más al poderoso imperio azteca. Pero esta compleja cultura se desmoronó ante el avance de unos españoles liderados por Hernán Cortés, un hombre cuya sed de oro estaba imbuida de fervor religioso. ¿Por qué se derrumbó la civilización azteca como si fuese un castillo de naipes? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? 5 siglos después, el ruinoso final de este pueblo todavía presenta muchos interrogantes. Moctezuma, el dios caído. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, era una ciudad asombrosa de la que hoy no queda nada. Los españoles la redujeron a cenizas y construyeron sobre ella lo que hoy es Ciudad de México. Tenochtitlán era una gran obra de ingeniería, construida en el centro de un lago salado. Sus cimientos se asentaban en islas artificiales, unidas por puentes, como una Venecia del Nuevo Mundo. Sin embargo, los aztecas no habían descubierto la rueda, ni el hierro para fabricar herramientas. Tenochtitlán era la ciudad más sofisticada de su época en América y en comparación con muchas ciudades de Europa, ya que estaba construida hábilmente sobre islotes de lodo, planeada según su concepto del universo, con un centro y 4 rumbos o 4 barrios. Habría pues unos 200.000 habitantes en su totalidad. Moctezuma lideraba un ejército de 200.000 guerreros, eficientes e implacables, capacitados para reprimir cualquier revuelta de forma cruenta. Cuando su reino se vio amenazado por los españoles, Moctezuma decidió no usar su ejército. Él impulsó a adoptar esta táctica suicida. Para descubrirlo, tenemos que entender cuáles fueron las razones que le aprisionaban y por qué se sintió incapaz de enfrentarse a un mundo diferente al suyo. Moctezuma, hijo del emperador Ahuizotl, recibió la educación reservada a los nobles. Primero fue enviado a Tepoccali, la escuela de los futuros guerreros, donde fue educado con una estricta disciplina militar. Luego ingresó en el Calmecac, donde la enseñanza de la religión era muy dogmática.
La educación para el sacerdocio presentaba aspectos inquietantes, como la preparación de polvos alucinógenos derivados de la maceración de escarabajos y escorpiones. Esparcidos por el cuerpo, estos polvos ayudaban a los estudiantes a entrar en comunión con los dioses y a soportar el sufrimiento físico. De hecho, los alumnos del Calmecac eran obligados todos los días a infligirse dolorosas heridas. En el Calmecac, los estudiantes aprendían a descifrar pictogramas, relatos visuales que narraban la historia del pueblo azteca y sus orígenes míticos. Uno de esos documentos todavía se conserva y es conocido como Tira de la Peregrinación. La tira era la Biblia azteca. Narra la peregrinación, durante 2 siglos, de las primeras 8 tribus que partieron de la mítica isla de Aztlán y llegaron al lago Tezoco, donde fundaron Tenochtitlán. Este es uno de los pocos documentos que se conservan del México prehispánico. Los grandes líderes, Ahuizotl, Tlacaelel, Motecuxoma y Illicamina, deciden a quemar todos los libros antiguos para retranscribir la historia de nuevo. Quiere decir, olvidar todos los fracasos y nada más hablar de victorias. Solo 15 volúmenes de manuscritos sobrevivieron a la destrucción. Pero sería la creencia absoluta que los aztecas tenían en estos manuscritos lo que al final desencadenaría la caída y aniquilación de su pueblo. Según la tira, las escrituras sagradas de los aztecas, la ciudad de Tenochtitlán fue fundada en 1325 en un lugar en el que un águila mataba a una serpiente. Solo 2 siglos después, el imperio azteca se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico y llegaba hasta Honduras y Nicaragua. Incluía 371 estados vasallos y era la potencia más grande de la América del momento. Los recursos naturales de que dispusieron los aztecas eran muy abundantes, pero sobre todo los aztecas inventaron una producción agrícola singular. Islas fijadas dentro de la laguna que se llaman chinampas y que les producían hasta 3 cosechas en el año. En 1502, Moctezuma fue elegido 9º emperador de los aztecas. A diferencia de Europa, donde las monarquías reinaban siguiendo derechos dinásticos, en Tenochtitlán reinaba una monarquía electiva, y los soberanos eran elegidos por un consejo de sabios. Moctezuma destacó entre los otros nobles por la ferocidad mostrada en la batalla y por su integrismo religioso. Nadie podía cuestionarle. El Consejo de Ancianos le aconsejaba, simplemente, pero no hay quien limite su poder. Nadie le puede ver la vista, nadie puede darle la espalda, y ningún común va a estar junto a él. Esa es la orden principal, es que él ya no puede tener contacto con el pueblo. Una vez en el poder, Moctezuma se concentró en los preceptos más pesimistas de la religión azteca. En primer lugar, en la expectativa de una catástrofe cósmica que cada 52 años, cíclicamente, amenazaba con destruir el mundo. En la cultura mesoamericana existía una profecía fatal, que también el mundo, el quinto sol, el mundo en el que vivían, podía acabarse por medio de un cataclismo, como se acabaron los 4 mundos que le antecedían.
Estas profecías llevaron a Moctezuma a un fatalismo irracional que condicionó muchas de sus acciones, fundamentalmente la inexplicable decisión de no combatir a los españoles. La ceremonia del Fuego Nuevo es el ritual que mejor representa el terror de Moctezuma y los aztecas ante el fin del mundo. Un hecho que podía ocurrir cada 52 años, al final de cada ciclo de su calendario. En esa noche se temía que las Pléyades, que habían alcanzado su cénit celestial, se detuviesen y anunciasen el fin del quinto sol, o lo que es lo mismo, el fin de la civilización. Los sacerdotes escrutaban el cielo con ansiedad. Solo si estas estrellas superaban el cénit quedaba conjurado el peligro. Al acercarse la fecha fatídica, los fuegos se extinguían y la gente ayunaba. El pueblo temía que las mujeres embarazadas se convirtiesen en bestias feroces y sus hijos en ratas. El fuego nuevo se encendía en el pecho de una víctima recién sacrificada. La multitud se estremecía de felicidad. Con el fuego nuevo los altares se volvían a iluminar y la vida comenzaba otra vez. Moctezuma era el sumo intérprete de la violenta tradición de sacrificios de su pueblo. Cada mañana, cuando el rugido del jaguar anunciaba el nacimiento del dios Sol, él se retiraba al templo mayor, embadurnaba su cuerpo con pólvora negra y atravesaba su piel con espinas de ágave. Esta era la forma típica de las plegarias en la tradición azteca, ofrecer a los dioses la propia sangre. Según este ritual, el sacerdote, a cambio de su propio néctar vital, podía alimentarse del cuerpo del dios. Por eso, muchas de las estatuas de los templos estaban hechas de amaranto, una planta de colores muy vivos. El sacerdote obtenía un corazón simbólico para nutrirse. Así los dioses reparaban su deuda con la humanidad. Sacan sangre de su cuerpo, especialmente del órgano genital diverso vivo. Para mantenerlo vivo había que alimentar a los dioses con sangre humana y corazones, que es la energía vital que hace mover el mundo, los astros, el día y la noche. Los aztecas no solo sacrificaban guerreros, cada 20 días, desde la cima del templo mayor, eran inmolados también mujeres y niños. Cada año morían de esta forma miles de personas. Moctezuma era un valeroso guerrero y un gran estratega. Gracias a él, el imperio alcanzó su máxima expansión, seguida de un periodo de paz en el que los aztecas se quedaron sin prisioneros de guerra para sus sacrificios. Así que inventaron la Guerra Florida, batallas rituales entre los aztecas y los estados vasallos, cuyo propósito no era matar al enemigo,
sino capturarlo para satisfacer la incesante necesidad de corazones humanos para los sacrificios. ¿Por qué Florida? Porque era la flor de lo mejor. La sangre era una flor roja que sacrificaba. En 1518, la paz impuesta por los aztecas reinaba en todo México. Las tribus sometidas a la autoridad de Moctezuma tenían que pagar cuantiosos tributos sin recibir nada a cambio. Los aztecas nunca intentaron imponer su propia cultura a los estados vasallos, les despreciaban. Les veían únicamente como una fuente de víctimas para el sacrificio y de ingresos a través de los tributos. Esto generó un gran odio contra ellos y alimentó las primeras señales de rebelión. El conquistador español Hernán Cortés supo aprovecharse de esta explosiva situación política, de la misma forma que sabía utilizar en su favor el pesimismo religioso de Moctezuma. Diversos presagios lo ocupaban y veía en ellos que se acerca un cataclismo. Cuando en 1519 los españoles llegan a las costas de la actual Veracruz, esos presagios se cumplen. Hernán Cortés tenía 33 años cuando desembarcó en México. A los 19 había partido hacia el Nuevo Mundo en busca de fortuna, atraído por las historias sobre las enormes riquezas que allí había. Después de reclutar un pequeño ejército de voluntarios, Cortés salió hacia Cuba y llegó a Veracruz el Viernes Santo de 1519. Llevaba con él 500 soldados, 16 caballos, 10 cañones, 2 padres franciscanos y un notario. La expedición de Cortés era la tercera que los españoles hacían a lo que hoy es México. Todas ellas estaban interesadas en conseguir de una forma u otra 3 cosas: oro, almas cristianas y gloria. Moctezuma había enviado espías, y estos le proporcionaron una descripción detallada de los misteriosos extranjeros que habían visto a lo largo de las costas de su reino. Sus dibujos mostraban casas flotantes, armas capaces de matar a distancia y animales nunca vistos. Pero sobre todo, hombres de piel clara y barba larga, que portaban corazas que brillaban al sol. A ojos de Moctezuma, aquellos hombres eran semejantes al dios Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría en la tradición azteca, que se representaba con una serpiente emplumada de cuya boca emergía un ser con la piel blanca y la barba larga. Cortés llega a México en el año 1519, año que coincide un ocaña que, según la tradición, este mismo año, el dios, el rey Quetzalcóatl, hombre divinizado, gobernante de Tula, abandonó el poder y se embarcó, pero dejó avisado que en la misma fecha que se fue, va a regresar. La fecha coincidía con la llegada de Cortés. Un mago recordó al rey la vieja profecía de Quetzalcóatl, quien al ser expulsado de su ciudad mediante un engaño dijo: «Volveré y restableceré mi reino. Será un tiempo de grandes tribulaciones para tu pueblo». Moctezuma sabía que los aztecas habían usurpado el trono de Quetzalcóatl y temía el castigo de Dios. La profecía decía también que Quetzalcóatl regresaría desde el este, lo mismo que Cortés. Moctezuma trataba de evitar el avance de Cortés a través de sus nigromantes, que con una forma mágica, quizá con espejos, con piedras, otros métodos que utilizaban, debían a persuadir o evitar que venga, cambiar su voluntad. Los nigromantes, según la creencia mexica, tenían este poder, incluso ellos transformarse en animales, asustarlos, y etc. Aquí
el poder sobrenatural de la magia no funcionó. La magia no tuvo efecto sobre los españoles, y Moctezuma empezó a convencerse a sí mismo de que los extranjeros eran verdaderos y auténticos dioses, inmunes incluso al poder de sus chamanes. Moctezuma reaccionó de la única manera que le pareció eficaz. Rogó al dios del sol, Huitzilopochtli, que le ayudara a derrotar a Quetzalcóatl, o en realidad a Cortés. Al mismo tiempo, intentó engañar a los españoles enviándoles lujosos regalos. La reacción de Moctezuma es lógica. Un dios vivo tiene que halagar a otros supuestos dioses vivos o representantes de los dioses, y la mejor manera es entregarle regalos de su investidura. Lo que envía en primer lugar es una máscara de mosaicos que usaba la imagen, el ídolo, la escultura de Quetzalcóatl. El sábado anterior a la Pascua de 1519 se produjo el primer encuentro entre los españoles y la delegación azteca, que portaba oro y joyas. Por primera vez, Cortés y sus hombres atisbaron las riquezas de México. Pero lo que les impresionó fue la ofrenda de restos humanos y sangre. Lo que para los aztecas era comida para los dioses, la más preciada de las ofrendas, para los españoles era la prueba de la barbarie de los aztecas. Creo que fue un error de Moctezuma enviar regalos tan elaborados. Más que apaciguarlos, alimentaron el apetito de los conquistadores. Las obras de arte eran extremadamente sofisticadas y representaban una mínima parte del famoso tesoro de Moctezuma. Hernán Cortés fundió la mayoría de ellas para obtener lingotes de oro que enviaría al rey de España, Carlos V. Cortés inició su avance hacia el corazón del imperio, decidido a apropiarse de los tesoros de Tenochtitlán. El 31 de agosto de 1519, los españoles llegaron al territorio de los tlaxcaltecas, tradicionales enemigos de los aztecas. Los tlaxcaltecas intentaron resistirse a los invasores, pero la potencia militar española era devastadora. Las mazas de obsidiana de los nativos no eran rival para los cañones, arcabuces y espadas afiladas. El combate desveló la despiadada determinación de los españoles, si bien envuelta en piedad religiosa. Los tlaxcaltecas, como los aztecas, tenían espadas, pero eran muy débiles en comparación con las impresionantes hojas toledanas. Por supuesto, los españoles combatían a muerte, pues un enemigo es mejor muerto que prisionero, mientras que para los aztecas, un prisionero era útil porque podía ser sacrificado. Cortés se alió con los derrotados tlaxcaltecas, aprovechando en su favor el odio que estos sentían por los aztecas. Esta alianza con los tlaxcaltecas fue definitiva para la conquista de México, fundamentalmente aumentar el número de aliados, ejército, que era muy importante para la futura conquista de México. Tenochtitlán. La noticia del éxito militar de los españoles llegó a Moctezuma y le sumió en la desesperación. Incluso hizo matar a sus espías para no oír sus relatos.
Moctezuma se había convencido definitivamente de que Cortés era la serpiente emplumada vengadora. Las profecías se habían cumplido y su caída era inminente. Moctezuma veía cómo los conquistadores españoles se acercaban a él, y el noveno emperador de los aztecas se vio incapaz de ofrecer una respuesta. Para él, la invasión española era una profecía hecha realidad, y provocaría su caída. Los españoles, guiados por Hernán Cortés, avanzaban implacable e inexorablemente. En un día tan solo, Cortés quemó 10 ciudades y mató a miles de hombres. Las tribus vencidas se aliaron con Cortés. Era la oportunidad perfecta para vengarse de Moctezuma, que había saqueado sus tierras durante años. Pero Moctezuma solo veía al dios Quetzalcóatl, quien, según la religión azteca, regresaría un día para vengarse de aquellos que habían usurpado su trono. Para Moctezuma, Hernán Cortés era este dios. Frente a la pasividad de Moctezuma, algunos de sus consejeros le presionaban para ir a la guerra. Guatemotzin, su sobrino, quería marchar inmediatamente contra los españoles y eliminarlos antes de que se acercaran a la ciudad. Moctezuma decidió no hacer nada. No quería despertar la ira del dios Quetzalcóatl, o lo que es lo mismo, Cortés. Moctezuma eligió el camino de la oración. Fue a Tula, donde reinaba Quetzalcóatl, para orar ante la antigua imagen del dios e invocar su benevolencia. Los españoles ya estaban a las puertas de la capital azteca, Tenochtitlán. La magia, los regalos, las súplicas no habían servido de nada para detenerles. Tras meses de intentos desesperados, Moctezuma sucumbió a lo inevitable. Permitió que el hombre que él identificaba con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, entrara en su ciudad. El 9 de noviembre de 1519 tuvo lugar el histórico encuentro. Dos culturas y dos mentalidades completamente diferentes se encontraron frente a frente. Fue un encuentro que decidiría el destino de Moctezuma, de Cortés y el de sus naciones. Ambos eran profundamente religiosos. Ambos eran líderes venerados, pero solo uno saldría victorioso de este encuentro entre el viejo y el nuevo mundo.
Cortés mira a los ojos al hombre que nadie podía ver, que Moctezuma le da la gran bienvenida en esta su ciudad. Ya le dice su ciudad. Cortés no lo entiende. Cortés le habla y le dice que es emisario del gran emperador y lo ruega que se declare como vasallo de ese señor del mundo entero. Cortés empezaba a poner en marcha los acontecimientos que en unos pocos meses llevarían a Moctezuma a la prisión y a la muerte. Un sacerdote frotó con hierbas sagradas el cuerpo del soberano para prepararlo para un encuentro importante. Es la limpia, un rito de purificación que todavía se usa en México. Esto es para ti, señor Moctezuma. Moctezuma, ante la consternación de sus consejeros, solo recibió un collar de cuentas de vidrio a cambio de los ricos regalos y la hospitalidad que había ofrecido al conquistador. Las pretensiones de Cortés aumentaron, acumuló más joyas, y esas piezas se transformaron en lingotes de oro y plata para él y para enviar al soberano español, Carlos V. Pero el oro no era suficiente, también ambicionaba poder, y para conseguirlo tenía que destronar a Moctezuma. Cuando él llega, conoce el tamaño de la ciudad y se da cuenta de que todo consistía en el poder de una sola persona, precisamente busca el pretexto, cualquiera que fuera, para tomarlo preso y después asegurarse que de ahí en adelante él tendría las riendas. Cuando supo que 7 españoles habían muerto en una emboscada en la costa, Cortés tuvo la oportunidad de poner en práctica su plan. Cortés quería acusar a Moctezuma de ser el instigador de la emboscada y detenerlo. El plan era arriesgado. El palacio de Moctezuma estaba fuertemente custodiado. Cortés envió recado a Moctezuma de que se preparara para recibirlo. Se presentó con pocos soldados para no alarmarlo. Pero al mismo tiempo ordenó a sus tropas que tuvieran las armas preparadas y los caballos ensillados. Cortés se lamentó de que su amistad hubiera sido traicionada con esta emboscada contra sus hombres. Moctezuma proclamó indignado su inocencia, pero no serviría de nada. Cortés exigió que los culpables fueran condenados a muerte y encarceló a Moctezuma. Solo una semana después de la llegada de los conquistadores, el soberano azteca era prisionero en su propia ciudad.
El pueblo reaccionó contra la detención de Moctezuma con protestas, saqueos e incendios. Los españoles reprimieron estas primeras señales de revuelta con una eficacia implacable. La ciudad en sí se vuelve un comentario común. ¿Quiénes son estos extranjeros? ¿Por qué han entrado al palacio del rey? ¿Por qué lo toman prisionero? El pueblo, la nobleza, todo el mundo empieza a opinar de lo que está aconteciendo en ese momento. La humillación de Moctezuma continuó. Separado de su pueblo, fue obligado a jurar fidelidad al rey de España, utilizando una lengua y una fórmula cuyo significado no comprendía. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Para humillarlo, Cortés encadenó a Moctezuma. Y después, para degradarlo aún más, le liberó, para mostrarle el poder que detentaba sobre el depuesto emperador. El encarcelamiento de Moctezuma colocó al pueblo azteca ante un dilema. ¿Moctezuma seguía siendo su protector? ¿Seguiría siendo capaz de expulsar a los invasores españoles? ¿O era simplemente un prisionero que de emperador solo tenía el nombre? Los nobles también estaban ansiosos. Guatemotzin, su sobrino, quería levantarse en armas. En la primavera de 1520, Cortés estaba en Veracruz. Sus hombres en Tenochtitlán temían una revuelta azteca, y para prevenirla, durante una ceremonia en el Templo Mayor, masacraron a nobles, sacerdotes y bailarines. Mataron a la mayoría de actores y bailarines. Me atrevo a decir que había una proporción significativa de aztecas de clase alta. Se produce un levantamiento de pueblo y nobles contra los españoles. Cuando regresa Cortés, quedan todos aprisionados ahí, les quitan la comida, les quitan el agua, y buscando un poco liberar esa situación, los aztecas eligen al hermano menor de Moctezuma, Cuitláhuac. El pueblo de Tenochtitlán cercó a los españoles. Habían rodeado el palacio en el que Moctezuma se encontraba prisionero. Ahora incluso Moctezuma empezaba a dudar de la condición divina de Cortés, porque 1519, el año en el que presuntamente tendría que ocurrir la fatal predicción de los textos sagrados, ya había pasado. Esto pareció galvanizar al pueblo. Los aztecas habían llegado al límite. Una gran multitud se congregó alrededor del palacio de los españoles. Los acontecimientos alcanzaron su momento decisivo el 26 de junio de 1520. Moctezuma era el único que podía apaciguar a la multitud. Sin saber que ya había sido derrocado, apareció ante su pueblo. La única esperanza de supervivencia de Cortés pasaba por persuadir al rey para que hablara al pueblo y lo convenciera para permitir a los españoles abandonar Tenochtitlán sin derramamiento de sangre. Aunque Moctezuma ya no era el rey, su carisma todavía seguía intacto. Según los relatos escritos tras la conquista por cronistas del entorno de Cortés, Moctezuma aceptó la sugerencia de hablar al pueblo.
Esta es solo una de las versiones. El destino de Moctezuma es, de hecho, un misterio, con dos finales posibles. Con su ciudad controlada por los conquistadores españoles y su némesis, Hernán Cortés, convertido en carcelero, el depuesto emperador Moctezuma apareció ante su pueblo por última vez. Fue entonces cuando supo que su derrota era completa. Su pueblo, que le había adorado como a un dios, ahora le trataba como a un simple mortal. El 30 de junio de 1520, Moctezuma murió a causa de las heridas recibidas. Siempre según los cronistas españoles, en su lecho de muerte pidió a Cortés que cuidase de sus 3 hijas. Pero rehusó convertirse al cristianismo y permaneció fiel a la religión de sus antepasados. Pero esta no es la única versión. Los historiadores mexicanos están convencidos de que los españoles reescribieron los acontecimientos de aquella noche para que les favorecieran. Sí, creo que Cortés mató a Moctezuma, definitivamente lo mató, porque es increíble que un personaje que había tenido ese concepto de sí mismo, de ser un dios vivo, que nadie podía verlo a los ojos, humillarse a salir a hablarle a su pueblo para que se calmara y que tomara el dominio de los españoles. Según Felipe Solís, las fuentes indígenas relatan que Cortés decidió deshacerse de Moctezuma en cuanto comprendió que el rey había perdido su autoridad. Al enterarse Cortés, lo que tiene que hacer es matarlo, porque ya no le sirve de nada. Y se sabe por las versiones indígenas de que el cuerpo de Moctezuma es lanzado a un canal de agua sucia, de donde lo recuperan los indios y le dan un tratamiento funerario que correspondía a un gobernante, a un rey muerto. Sea cual sea la verdad, en este encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, Moctezuma y su pueblo se vieron impotentes para detener a Cortés y a sus armas. Creo que Moctezuma ahora era hombre de su tiempo y Cortés también. No podemos decir que Moctezuma era cobarde. Era guerrero y era sacerdote. Se sentía responsable en su visión del mundo ante la humanidad de su tiempo y creo que él temía al futuro. Hasta el momento de la llegada de Cortés, creo que Moctezuma era un sabio y apropiado emperador para el pueblo azteca, pero creo que era la persona equivocada para enfrentarse a la sutileza, agilidad, imaginación y superior capacidad de Cortés. Cortés consiguió su objetivo: oro, gloria y tierra. La muerte de Moctezuma fue el preludio del fin de la civilización azteca. Para los españoles representó el inicio de un período de dominación que duró 300 años. Los conquistadores llevaron con ellos la viruela, que causaría millones de muertes, y continuaron la guerra hasta conquistar toda la región, arrasando en su búsqueda de riquezas a otras civilizaciones, como los incas. Sed
El fin del imperio azteca se debió a varias causas: mala política, ingenuidad, inferioridad tecnológica. Pero sin duda la dimensión psicológica de los protagonistas jugó un papel significativo. Cortés se adentró en un mundo en el que todo le resultaba desconocido. Y sin embargo avanzó con determinación, sin volver la vista atrás. Moctezuma, líder de un imperio en el que todo estaba preestablecido y ordenado, se quedó paralizado frente a la irrupción de lo nuevo. Sobre las ruinas de lo que fue Tenochtitlán, la ciudad antigua que tanto había fascinado a Hernán Cortés, se alza la megalópolis más grande y caótica del mundo. Ciudad de México. No.